Me veo en la necesidad de volver a explicar algunas cosas que ya he enseñado. Pero como dice el apóstol Pablo, a mí no me es molesto y a ustedes les es necesario. Quiero sincerarme en muchas cosas. Oh, no tome nota de esto. Empezará. Pero quiero sincerarme de algunas cosas. Tómelo con un espíritu de amor lo que voy a explicar en este momento, de amor a Dios. Muchas personas me preguntan por qué como que nosotros, esta casa, no se junta mucho con otras congregaciones. Diera la sensación como que, ay, ellos no se juntan con nadie. Diera la sensación como que solamente se reúnen con los que trabajan con Fernando. Tantas veces me he mordido por tratar de explicarlo, pero veo necesario poder poner sobre la mesa muchas cosas. Quiero que usted pueda comprender que esté en una casa, no mejor que otras, en una casa que tiene una identidad muy arraigada en el propósito de lo que Dios le pide a esta casa. Escuche. Nos han enseñado durante mucho tiempo un evangelio en el cual lo más importante tenía que ver con explicar a Cristo en la vida de las personas. Entonces, nos hemos visto que el ser humano, cargado de enfermedades, cargados de pobrezas, cargado de problemas relacionales. Vamos a poner acá, problemas relacionales. Cargado de miedos. Vamos a poner acá una palabra muy general, ansiedad. Entonces nos enseñaron en todas las congregaciones, y esto es muy común en todas las congregaciones de Córdoba, que, claro, para que pueda filmar, gracias, que la iglesia, que Cristo vino para resolver estos problemas. Entonces pasamos mucho tiempo, toda la teología que usted conoce es para tratar de salvar al hombre. Todos los seminarios que se hacen, todo tipo de teología que usted recibió tiene que ver con una sola cosa: salvar al hombre. Y uno me dirá, pero ese es el mensaje del evangelio. Es un mensaje incompleto, es como que yo te diga que mi tarea es ser médico. Es apenas una tarea incompleta. O que me digas que la función en tu vida es comer, dormir y trabajar. Es cierta, pero es muy incompleta. Si nosotros asumimos que toda la tarea que Dios tiene es redimir al hombre, y ese es el mensaje del evangelio, acá nos quedamos con un hombre redimido. Vamos a poner coronita acá para que entendamos que recibió su corona. Si pensamos que este es el evangelio y acá termina todo, entonces estamos primero poniendo en primer plano el pecado del hombre y diciendo que lo más importante en el pensamiento de Dios es salvar al hombre. Y toda la Biblia muestra que no es así. Y yo se los voy a explicar hoy. Entonces, cuando una persona viene y me dice, ¿por qué
No mandamos a nuestros jóvenes a ciertos eventos que hacen en la ciudad. ¿Por qué no sacamos nuestras banners y nuestras publicidades en YouTube y le decimos a la gente en Facebook? A mí me siguen cerca de 35.000 personas en Facebook. Si yo pusiera en la ciudad de Córdoba, venga este domingo a las 10 de la mañana porque voy a hablar de la prosperidad de Dios, tendríamos que alquilar 3 o 4 salones. Diariamente nos estaban siguiendo cerca de 250.000 a 300.000 personas todos los días en la ciudad de Córdoba. Hay una voz de trompeta que Dios puso en nuestras voces que convoca gente. Ahora la pregunta es, ¿para qué los estamos convocando? Para decirle a la gente, miren, Jesús hablaba y la gente los buscaba porque Él les había dado de comer. La gente busca que todavía sigan resolviendo sus problemas. Usted va a entender por eso, por qué hay tantas congregaciones que ofrecen el dejar de sufrir y que son un gran éxito de convocatoria mundial. Entiéndase lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos asumido que este es el Evangelio. Cristo viene en las nubes. Un día nos va a venir a buscar. Vamos a ir y vamos a vivir con Él. Escatología. Nadie sabe cuándo, ni cómo, ni a qué hora. Nadie entiende el Apocalipsis. Todo el mundo tiene una opinión. Métete en los seminarios, todo el mundo tiene una opinión del Apocalipsis. Nunca vi un ángel, nunca entendió lo que es un diseño profético, pero creen que tienen autoridad para poder hablar del Apocalipsis. Un libro que fue visto netamente en el Espíritu. La razón, entiéndase, la teología se adueñó de la fe. Si no caminas por donde te digo, lo tuyo no es fe, es misticismo, te dicen. Entonces, ¿por qué yo como pastor, cuando recibimos una visión, yo empecé de acá, yo cuando empezamos como ministerio arrancamos acá. Mi tarea es sanar a las personas, ponerlas en marcha, pegarle una patadita y que se encaminen con el Señor. Pero entonces me encuentro con que el Señor empezó a levantar una iglesia, una reforma de la iglesia, una reforma de la iglesia. Escuche, no soy fanático de la palabra reforma. No me gusta la palabra reforma, no me gusta, porque se la trivializó. Y hoy se la levantó como bandera. Ay, soy de la reforma, una iglesia de reforma. Y jugamos con la palabra reforma sin entender lo que significa. Entonces no creo en una iglesia de reforma. Creo que la iglesia está continuamente alineándose a Cristo. Pero hay momentos en la historia donde Dios mete sacudones en la iglesia. Le vamos a dar el crédito de llamarlos reformas. Y estamos viviendo un tiempo así. Un tiempo donde la iglesia está siendo sacudida. Y todo lo que antes creíamos, ya no sé si lo vamos a creer. Oiga, pastor, eso es peligroso. ¿Por qué pensás que tiemblo y temo tanto a Dios? Pero te voy a decir algo, el evangelio que hemos creído es antibíblico. Todo lo que hemos escuchado durante muchos años ha sido antibíblico. No es el verdadero mensaje. No es el evangelio completo que Dios quiere restaurarte y nada más. No es el evangelio completo que Dios quiere sacarte del pecado y nada más, y ahí termina. No es el evangelio completo. No es el evangelio completo que Cristo viene en las nubes y te lleva a su gloria con Él. Ese no es el final de toda la historia. Te dejan a la mitad de la película, por eso lo declaro falso. Cuando una persona tiene la mitad del mensaje, no es el mensaje. Cuando una persona tiene la mitad de la revelación, no es la revelación. Y la mitad de un mensaje te puede hacer sacar conclusiones equivocadas. Por eso las personas hoy están detrás de un Dios que les pueda proveer salud, riqueza, mejoría en sus relaciones interpersonales, un tiempo de valentía, quitarlos de la ansiedad y ponerlos en la paz. Las personas buscan la provisión de Dios. Y yo hoy quiero hablarte de lo que ya les he hablado muchas veces. Que la provisión de Dios pertenece al propósito eterno, no pertenece al tiempo de la caída del hombre. Por eso la gente puede estar 20 años en una iglesia y nunca despegar. Y muchos de acá hace muchísimos años que forman parte de las congregaciones y siguen atados a las mismas estructuras de mentira que han abrazado hace muchos años atrás. Entonces cuando alguien me dice, ¿por qué no envías a tus jóvenes a un congreso, a un evento? No creo en un congreso.
¿Por qué no? No creo en la multiplicidad de las palabras, que viene uno, le dan 45 minutos, dan una especie de mensaje motivacional, viene otro con otro tema, viene otro con otro tema, la gente se queda dispersa. No sabe qué fue lo que se le enseñó, cada uno toma de lo que quiere. Ese fue el modelo de la iglesia de carta al plato. O plato a la carta. Plato a la carta. Como lo que quiero. Pastor, esto sí, pero esto no, esto no. Esto, ayúdeme como yo le digo. La gente no crece cuando va a un médico y le dice, voy a tomar la medicación que a mí me guste, ¿sabe? Deme a usted dígame qué medicación quiere darme. Yo después le digo qué medicación voy a tomar. Pero así somos con el Evangelio. Yo entiendo lo que usted me dice, pastor, pero ¿sabe qué? Por ahora no, ¿sabe? Esto no, para mí esto no. Esto no es para mí, te dicen. Entonces tenés un montón de congregaciones que sí negociaron con la necesidad del hombre. Por eso me cuesta muchas veces relacionarme con congregaciones y en eventos que lo único que buscan es la convocatoria. Me preocupa eso. Usted se dará cuenta que somos una congregación muy seria. No me va a ver a mí haciendo un flash, así, ay, qué bonito, vengo en este. Doy gracias a Dios por la palabra soltada en tal ciudad y en tal ciudad. Si yo tuviera que poner todos los lugares donde estoy viajando, se marearía la gente. Pero jugamos muchas veces. No estoy criticando a nadie, quiero que me entienda a veces, porque hay personas que lo hacen con muy buena motivación. Estoy tratando de que usted pueda entender por qué nuestra casa es una casa que está muy enfocada. ¿Por qué apuntamos tanto al desarrollo de las personas? ¿Por qué me interesa mucho cuando una persona, diciéndose cristiana, está manifestando un evangelio que no es de Cristo? Porque es injusto. Es injusto que alguien no crea el mensaje de salvación, porque alguien que llamándose cristiano manifiesta un evangelio que no es real. Es un falso testigo. El que llamándose cristiano expresa al mundo un evangelio que no es real. Es un falso testigo. Es alguien que se dice cristiano, se dice hijo de Dios. Che, no pensé que iba a ser tan fuerte, les aviso. Pero nos hemos quedado muchas veces con una imagen abrazando un evangelio. ¿Saben? Me da mucha gracia cuando alguien abraza la idea de la teología, la idea de un seminario. Tratan de discutirte y vos lo ves que vive peleando con su esposa, no tiene en orden su familia, su economía es un desastre. Pero te puede hablar de cómo funciona el evangelio y cómo funciona el reino de Dios. Es capaz de explicarte los diseños más profundos del universo, pero no logra hacer que en su vida funcionen. Eso no es evangelio, eso es razón. Una teologización. Y eso es lo que ha estado pasando con nuestras iglesias, con nuestras congregaciones. Nos hemos vuelto personas que se han concentrado en la necesidad de los hombres por sobre el propósito de Dios. No que no sea importante, es muy importante. Entonces, estoy enojado con el diablo y estoy enojado con la situación, estoy como enfurecido. Me levanto a la mañana y pienso y me angustia mucho. Me quita el sueño, literalmente me quita el sueño. O sea, no es bíblico esto que me pasa, o sea, no es espiritual ni viene de Dios. El diablo ha logrado mojarme la oreja. Y yo he tenido que sentarme una y otra vez con Dios para tranquilizarme, porque me produce tanta bronca cuando alguien no da testimonio del evangelio que dice abrazar. Y en esto voy a los pastores que están mirando, a los líderes. Voy a tratar de explicarlo de esta forma. Lo expliqué antes, pero lo vuelvo a explicar. El propósito eterno de Dios lo vamos a figurar como si fuera una línea.
la eternidad. Todavía no fue creado el hombre, todavía usted no estaba absolutamente nada, estábamos en el Espíritu, en Dios. Dios crea la humanidad, crea al hombre, y el hombre cae, se separa de Cristo. Usted a eso le conoce como la caída. ¿Estamos de acuerdo? Ahí aparece la caída del hombre. Acá vamos a poner caída. En la caída, el hombre se separa de Dios. En el propósito eterno de Dios, el hombre estaba pleno, estaba completo. En Dios, el hombre tenía amor, ¿qué más? Seguridad, ¿qué más? Identidad y propósito. Entonces, con estos cuatro ámbitos cubiertos por Dios, si una persona siente el amor, esa persona tenía seguridad, o sea, no tenía que preocuparse por la comida, por la bebida, no hay ansiedad, no hay temor a la muerte, se siente seguro. Esa persona tenía identidad, porque conocía a Dios y sabe perfectamente quién es. Y esa persona tenía propósito. Ese fue el Adán antes de la caída. Ese era Adán antes de la caída. Vestido de Cristo. Pero hay un momento en la caída donde sale de estos diseños de Dios, se sale. Entonces, ¿qué ocurre con el hombre? El hombre intenta proveerse aquello que ya no tiene en Cristo. Entonces, en la caída se expresa toda la pérdida. En la caída el hombre expresa, ¿qué cosa? Amor, expresa rechazo. Y trata de resolver todos los problemas del rechazo. Que lo abandonó el papá, que lo violaron, le pegaron, lo dejaron, le hicieron bullying, tiene pánico, tiene fobia, tiene una fobia social. Por otro lado, esa persona no tiene seguridad, tiene miedos y tiene ansiedad que habilita todos los cuadros. Tiene miedo a quedarse sin dinero, tiene miedo a quedarse sin salud, tiene miedo a que la familia lo deje, tiene miedo a que el gobierno aumente demasiado el dólar, tiene miedo a no tener trabajo, tiene miedo a que los ahorros que tiene se le devalúen, tiene miedo. Y comienza a tratar de resolver estos problemas con mano propia. Cuando no tiene identidad, se pierde, no sabe quién es. Acá vamos a poner confusión. Acá vienen los grandes problemas de identidad. Voy a estudiar esto, no voy a estudiar aquello, no voy a estudiar lo otro. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? La gran pregunta que se hacen los filósofos. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y por supuesto, al no tener identidad tampoco tiene propósito. Cuando la persona no tiene propósito, anda con despropósito. No hay mucha vuelta. Entonces intenta resolver esto. ¿Y cómo lo resuelve? Se inventa cosas. Inventa cómo lo pueden amar. Ay, voy a estudiar coaching ontológico y voy a venir a la iglesia y te voy a enseñar cómo amarte a vos mismo. Oiga, yo creo en el coaching ontológico. Creo en la salud. Pero eso puesto luego o antes de la caída. Creo en herramientas que vienen del cielo. Pero desde el espíritu, no desde lo caído. Acá se inventó la medicina. Acá se inventó la medicina. Acá se inventó los bancos. Acá se inventaron las instituciones sociales, como el matrimonio, acá se inventó todo eso. Entonces hoy, ¿qué ocurre? Viene Cristo, acá, vamos a poner Cristo. Pone fin a la caída y empieza un periodo de redención. Entonces Cristo provee al que tenía despropósito, propósito. Al que tenía confusión, orientación, luz. Al que tenía miedo le da seguridad. Y al que tenía rechazo le da amor. Entonces las iglesias, las congregaciones, están las que trabajan con este mensaje. Y dicen, bueno, le ayudemos a la humanidad a cumplir esto.
Presentemos a Cristo para darle propósito, presentemos a Cristo para darle orientación, presentemos a Cristo para darle seguridad, presentemos a Cristo para darle amor. Todo eso lo van a intentar hacer desde Cristo. El mundo lo intenta resolver, pero ¿qué hace? Como no está entendiendo el propósito eterno, se concentra en esto. Para concentrar en eso, muchos empiezan a indagar esto, la sabiduría caída. Entonces empiezan a meter la sabiduría del mundo en diseños de redención. ¿Me van siguiendo? Entonces, viene un pastor que te va a dar una clase sobre cómo tener prosperidad y te va a enseñar administración financiera aprendida en la universidad. Y te va a escribir un libro sobre cómo hacer inversiones en el banco y cómo mejorar. Te va a sacar información que Lucero trae a todos sus diseños y te lo va a meter en la iglesia con el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque está intentando redimir a la gente. Su necesidad de redimir a la gente es tan grande. ¿Y por qué no simplemente presenta a Cristo? Porque cuando presentás a Cristo sin el propósito eterno, no podés hacer otra cosa más que caer en la sabiduría del mundo. Cristo es el propósito eterno de Dios. Cuando presentás a Cristo como provisión de tu vida, como propósito eterno, o sea, quiero que me entienda, Cristo no es el propósito eterno para provisión de tu vida. Cristo es el propósito eterno y es provisión para tu vida. ¿Se entiende la diferencia? O sea, el propósito eterno de Jesús no es ser tu provisión. Él es tu provisión, pero su propósito eterno trasciende a eso. ¿Se va entendiendo lo que estoy explicando? Voy de nuevo. ¿Por qué nosotros, dónde estamos predicando el Evangelio nosotros? Como casa. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Evangelio? Hablamos de esto. Hablamos del propósito eterno de Dios. Ahí es donde nosotros nos concentramos. Ese es nuestro lenguaje. Le voy a enseñar. Adoramos. Una cosa es que yo cante. Vamos a cantar una canción, sí, una canción muy vieja. Es la primera que se me ocurre en la canción. Es viejísima, no la conoce. Y dice: calmo, sereno y tranquilo, hallo descanso en este vivir. Dice, qué bonito. Fue la primera canción que aprendí con la guitarra. Qué bonito. Ahora, ¿esa canción de qué habla? ¿De acá o habla de acá? Habla de esto. Hallo descanso. Yo hallo descanso. Te canto, Señor, porque hallo descanso. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Estás resolviendo el problema de la caída. Está hablando del proceso de caída. Está hablando de este sistema. Ahora usted me dirá, oiga, pastor, ¿eso es necesario? Claro que es necesario. Sin eso no podemos avanzar. Pero la Biblia declara esto como los rudimentos. O sea, esto es algo rudimentario, es algo básico. Cuando vos te pasás toda una vida con alguien tratando de... Por eso es que me gusta juntarme con gente con la cual podamos hablar de los propósitos eternos de Dios. ¿Y qué es el propósito eterno de Dios? Todo lo que está arriba del segundo cielo. ¿Qué significa eso? Quiero saber cuál es el don que tiene el Creador con la tierra de Argentina. Cuando Él pensó en el mundo y creó este sector en el mundo, Él pensó en esto para algo mucho más grande que lo que simplemente es. Quiero entender cuáles fueron las potestades espirituales que se revelaron con Cristo para poder confrontarlas y decirles que el Creador los va a llamar a juicio y que el nombre sobre todo nombre es el de Jesucristo el Señor. Quiero que cuando me vean esas potestades puedan reconocer que el Cristo Todopoderoso que ellos decidieron matar en la cruz hoy está resucitado en mí y que los va a confrontar. Propósito eterno de Dios, Efesios capítulo 3, verso 10. Ya lo vamos a explicar. ¿Usted me entiende dónde estamos parados? En esta casa sí predicamos esto, claro que sí. Pero es apenas el inicio de una prédica mayor. Por eso supongamos, nos juntamos ahora en el evento de Carlos Paz. ¿Qué fue el evento de Carlos Paz? ¿Por qué nosotros hablamos de forma rara? Es decir, ¿por qué Argentina es Rubén? ¿A quién se le ocurrió esa payasada? Así me escuché decir alguno. Bueno, ustedes también le ponen cada nombre a las cosas. Y se cambia de nombre la gente se cambia de nombre.
Ya no sos más Mara, sos Eli. ¿Quién más se cambió el nombre? Ya no sos más Lautaro, sos Benjamín. Ay, ¿qué te hace? Ya no sos más Sebastián, sos el ángel de luz. Entonces la gente dice, ¿qué es eso? Yo te voy a explicar qué es. Tratamos de mirar las cosas como las mira el Señor. O por lo menos como creemos que las mira el Señor. Tratamos que nuestra voz no sea eco de lo que nos enseñaron en la tierra, sino que mínimamente, en parte vemos y en parte profetizamos. O sea, yo reconozco que hay muchas cosas que vemos que no son. Pero no por eso voy a dejar de buscar. ¿Por qué? Porque usted muchas veces se debe haber equivocado. Y no por eso dejó de trabajar, y no por eso dejó de estudiar, y no por eso dejó su matrimonio, y no por eso dejó sus hijos. Yo muchas veces he profetizado y profeticé mal. Ahí está el falso profeta. Falso profeta si me levanto contra Cristo, ignorante. No es contra usted, es contra todos los burlones que estuvieron hablando en estos días sobre los que se levantaron para hablar sobre Julio Melgar. Ay, falsos profetas. Ignorante de la palabra. Julio está vivo, ignorante. Dios no es Dios de muertos. No es contra usted. Créame que no es contra usted. Me subo al espíritu. Sigamos con ustedes. Tengo que confrontar esas entidades que se largan a hablar pavadas y que utilizan la boca de los ignorantes. Y no me refiero a ignorante porque no conozca teología. Debe saber muchísima teología. Lo que no conoce es el espíritu. No sabe ni cómo entrar ni cómo salir de ámbitos espirituales. Juan nunca hubiera escrito el libro de Juan si hubiera tenido que ser teólogo. Simplemente él vio en el espíritu y se metió allí. Entonces, como casa, nuestro enfoque tiene que ver con la salud, tiene que ver con la restauración de la vida de las personas. Pero queremos ver desde arriba lo que el Señor está haciendo en las naciones. Nos juntamos en Carlos Paz para hablar de este asunto. Y hablamos sobre temas que hacen a los propósitos eternos de Dios. Alguno me va a decir, ¿cómo sabes vos cuáles son los propósitos eternos de Dios? No pretendo saberlo, simplemente trato de caminar en ese ámbito que entendemos, que trasciende lo que muchas veces nosotros conocemos como el episodio o el período de la redención. Yo en mi vida, ya no me relaciono con Dios preguntándole, Señor, dame amor. Señor, cuídame, papá, cuídame, protégeme, Señor, protégeme. Es hermoso poder decir, sí, hay momentos donde sí lo digo, ¿no? Señor, perdón mi fe, y donde tengo que volver a este punto acá, porque me caigo. Hay momentos donde me caigo, mi fe fracasa, cuando fracasa mi fe me caigo. Entonces cuando me caigo empiezo de vuelta, Señor, restaurame en el amor, me sentí rechazado, me sentí, perdón, ahora quiero volver, y vuelvo, pero me subo y vuelvo al propósito. Entonces en el propósito me levanto a la mañana y no le digo a Dios, Señor, ¿cómo puedo hacer hoy para hacer que la iglesia se llene de personas? No, Señor, ¿cómo podemos hacer como iglesia para que los ángeles de la ciudad te reconozcan como Señor y que levanten el manto que está impidiendo que la gente oiga a Cristo? Quiero hacer otro dibujo. ¿Sabe? He sido muy condescendiente muchas veces con algunos consiervos. No sé si voy a seguirlo siendo tanto. No sé si voy a dejar pasar por alto ciertas cosas que lo único que hacen es distraer al pueblo de Dios. Moisés quería meterlos en la tierra prometida, pero ellos insistían en que todavía querían volver a Egipto porque ahí tenían los condimentos, las buenas comidas. Dios te está queriendo llevar a lugares celestiales y vos insistís en preguntarle a Dios cómo tener un mejor sueldo, cómo tener una mejor familia, cómo tener un mejor... O sea, seguís insistiendo en los diseños que el diablo tiene. No te das cuenta que desde arriba vas a poder alcanzar todo lo demás.
Nosotros estamos rodeados de Cristo. Pero Él se mueve a nosotros, manifestándose. Entonces vos te vas a relacionar con Cristo desde afuera, pero también vas a estar dentro de Cristo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Escuche. Cristo tiene algo que hacer en la tierra. Todas las cosas todavía tienen que ser reunidas debajo de sus pies, dice la Escritura. Usted está en Cristo. Entonces el asunto es más o menos el siguiente. Usted decide tomar un colectivo y dice, este colectivo voy a tomar, me queda bien el colectivo. Te metes en el colectivo y adentro del colectivo te da picazón, tenés calor, se corta el aire, tenés dificultades. ¿Ok? ¿Sería peligroso para vos que te bajes del colectivo por eso? Porque tu propósito es ir con el colectivo a algún lugar. Lo importante no es lo que te está pasando, lo importante es hacia dónde vas. Porque hay un propósito hacia dónde vas. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros hemos muerto en Él, hemos muerto con Él, hemos sido resucitados junto con Él. Entonces lo importante no es lo que Cristo pueda darnos, sino es hacia dónde vamos como Cristo. Si usted está en Cristo, usted tiene algo que hacer que responde al propósito eterno de Dios. No responde a la caída Cristo la solució. Escuche, no escuchó esto, todas las cosas ya fueron cumplidas en Él. ¿Qué trata todavía de seguir? ¿Qué trata todavía de seguir redimiendo cosas? O sea, ahora tenemos que hablar de un propósito más alto. Hay un asunto más alto, hay otras cosas que hablar. Nuestra teología no se puede basar en si Cristo viene antes o después, si vamos a ser arrebatados en las nubes o no. Nuestra teología se tiene que basar en cómo hacemos para confrontar las potestades espirituales que están arrebatando la fe de las personas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Efesios 3, 10, Efesios capítulo 1, Romanos capítulo... Ahí vamos a leer todos los pasajes de eso, vamos a hablar del propósito. Entonces, basados en esto que nosotros estamos predicando este evangelio, un evangelio de propósito eterno, ese es nuestro enfoque, o por lo menos eso es lo que anda. Por eso, escuche lo que quería decir. Ay, Señor. Nunca nadie escribió de esto. ¿Qué libro vas a encontrar? Si todos los libros que tenés son comentarios de una visión de la Escritura que tiene que ver con un Cristo que volvió. Escuche esto. Pablo, nosotros los que dentro de poco seremos arrebatados por el Señor, se murió, le cortaron la cabeza. Pero él decía que él no iba a morir. Nosotros los que estemos vivos, yo quiero que todos los que acusaron de falsos profetas a los que le dijeron que Julio iba a estar vivo, que le declaren falso profeta al apóstol Pablo. Hebreos capítulo 11. Y todos aquellos que recibieron la promesa, no la recibieron ahora. Entonces cuando alguien me dice, ¿cómo sabe cuál es el propósito eterno? Yo por lo menos estoy pretendiendo avanzar hacia ese nivel. Los apóstoles no tenían una escritura sobre la cual se estaban fundamentando. Algunos me dicen, no, ellos tenían los rollos. Ellos tenían la ley judía. Ellos tuvieron que hacer. Nunca estuvo en el corazón de Dios que el hombre se basara en escritos. Él escribe en Jeremías capítulo 17 que escribiría su ley en nuestros corazones. Ese era el pacto que él haría con nosotros, pero la dureza del corazón del hombre lo mantiene en el antiguo pacto. ¿Y cuál es el antiguo pacto? Vas a seguir leyendo y vas a seguir aprendiendo de lo que está escrito hasta que empieces a escribir en tu corazón. Ese es el antiguo pacto. O sea, usted me dice, la escritura no sirve. Sirve totalmente. ¿Por qué? Porque muchas cosas no están escritas en mi corazón todavía. Pero cuando estén escritas en mi corazón, yo no necesito leer la Biblia para amar a mi esposa, eso está escrito en mi corazón. Yo no necesito leer la Biblia para amar a Dios, eso está escrito en mi corazón. Yo no necesito leer la Biblia para decir soy obediente, está escrito en mi corazón, me sale por los poros. Pero hay muchas cosas que todavía no están escritas en mi corazón, que necesito volver a escribir, a leer las Escrituras. El problema es cuando nosotros idolatrizamos teologías de hombres. Oigan, quiero que escuche lo que le voy a decir, porque esto lo van a saber sus hijos. A usted le va a costar mucho, pero sus hijos lo van a entender. Viene el tiempo donde la congregación del pueblo de Dios va a oír al Espíritu Santo y va a obedecer. Y muchas veces no va a tener un libro
escrito. No me refiero a la escritura. Pero viste que los que hoy son teólogos se basan en lo que escribieron otros. O sea, un teólogo no se basa solamente en la escritura, sino que el teólogo te dice, no estoy en contra de la teología, estoy en contra de la falsa teología. El teólogo te dice, según el autor este, tal cosa, según el autor este, tal cosa, según el autor este, tal cosa. Decime lo que te dijo el Espíritu Santo, no me nombres hombres que tuvieron su propia búsqueda. No me hagas un estudio científico de la Biblia. Eso es el estudio científico. Toman materiales, toman la concordancia Strong, toman el diccionario Vine, toman los orígenes. ¿Cómo sabe que Strong no se equivocó? A ver, explícamelo. No, Strong, ¿y cómo sabe que Strong no se equivocó? ¿Cómo sabe que lo que él quiso decir era exactamente Strong? Tenía una visión muy sesgada de lo que eran los dones espirituales. O sea, vos te vas a encontrar con un hombre que no creía en la manifestación sobrenatural de Dios. De ahí estás sacando tus estudios. Estoy tratando de que puedas entender que lo que mucho tiempo hemos recibido necesita ser roto. Hoy, en el Espíritu, quiero romper con los diseños que están impidiendo que esta casa entre en ámbitos proféticos. Un ámbito profético es aprender a oír a Dios y obedecer. Aprender a oír a Dios debe ser nuestro mayor deleite. Entonces nosotros estamos metidos en Cristo Jesús para cumplir un propósito eterno. Yo ya estoy resucitado en Cristo Jesús. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La pregunta es, ¿para qué estoy viviendo en Cristo? Si ya fui, ¿por qué yo ya no estoy en el cielo? Explíquenmelo. ¿Por qué tengo que rescatar a otros hermanos? ¿Pero por qué simplemente no se manifiesta el Señor resucitado ya? ¿Usted me entiende? ¿Por qué desgastar tanto tiempo? Quiero que entienda, ¿por qué desgastar tanto tiempo? Y Jesús no se presenta resucitado y llama a todos los que quieran creer. A ver, este soy yo, miren, resucité. Los que quieran creer, me creen, los que no se van al infierno, punto. Porque no funciona así en el reino de Dios. Hay otras cosas que hacer, hay otras criaturas. ¿Les suena el pasaje de Mateo 28? ¿Qué dice Mateo 28? Dice muchas cosas, pero dice, id y predicad. ¿Cómo? Repítamelo. Id y predicad, búscamelo. Id y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo. Id ¿por dónde? Y usted no quería a Carlos Paz. Y piensa que Dios lo va a mandar a las naciones. Y hace berrinche cuando tiene que ir a Rosario para ir a los hebreos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Bueno, pero yo tengo que ir a predicar. Pero ¿no te das cuenta que cuando nos juntamos a alabar a Dios estamos predicando? ¿O qué piensa que hicimos en el hebreo que fuimos a Rosario el año pasado? Nos juntamos todos y empezamos a predicar. Y cuando predicamos anunciamos a las potestades espirituales de la región. ¿Qué hicimos cuando fuimos adoradores en Paraná? Cuando fuimos adoradores en Chillar. Predicamos. Ir por todo el mundo. Fuimos por diversos lugares a predicar. Yo me paro acá y predico. Tengo la gracia de Dios de haber predicado el Evangelio en muchísimos lugares de esta tierra. Y saben, una de las cosas que más me apasiona es llegar a una tierra nueva que no conozco y en un lugar abierto adorar a Dios. Me apasiona eso. Que los cielos del lugar reconozcan que un hijo le ama a Dios. Esto es un asunto personal. ¿Por qué? Porque yo soy Cristo, yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. O sea, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, es un asunto personal. Si yo veo que hay potestades en una región que se meten con Cristo, se meten conmigo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Ya la vida que está en mí es Cristo. ¿Cómo dice? Les hablo diciendo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra versión dice toda criatura. Impacta la versión toda criatura, ¿no? Verso 15, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Los gentiles, la palabra gentil hace referencia a todo el que no forma parte del pueblo de Dios. Toda criatura, pero me impacta la palabra criatura porque hace referencia a la creación. Eso se consolida con Efesios capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme gracia de Dios se dé a conocer por medio de la iglesia, no a todos los seres humanos, a los principados y potestades en las regiones celestes. Pablo dice, nuestra guerra no es nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces nosotros nos andamos peleando entre los pastores, estamos viendo cómo hacer para que la gente venga, inventamos formas para que la gente sea convocada, les promovemos cosas para que la gente venga. ¿Sabe? La Biblia dice
que el Señor iba a añadir cada día a los que habían de ser salvos. Él los añade. Yo no llamé a ninguno de ustedes. ¿Alguno de ustedes le golpeé la puerta para venir? ¿O alguno de acá fue a golpear la puerta y a decirle, o los fue a sacar de otra congregación y le dijo, vengan a nuestra congregación que es más linda? O vengan, el Señor tiene una palabra para decir, a nadie fui a llamar. Están acá porque el Señor los ha convocado. Están acá porque oyeron algo de parte de Dios. Yo no sé, otros irán a otro lado porque el Señor los lleva a otro lado. Pero usted está acá porque si es sincero con Dios, el Señor lo ha traído. Y si no, vino de curioso. Le pido que sea la última vez que venga de curioso. Es que esos son las chusmas que después atarean al pueblo. El que dice, a ver, voy a venir a probar. Eso hizo los egipcios con Israel. Y después le empezaron a decir que se volvieran. Los que no forman parte del pueblo de Dios son los que te empiezan a llenar la cabeza. Vos querés identificar a los que no son parte del... Cuando aquel que se acerca hoy te apaga la fe. Que jugando a la sapiencia te apaga la fe. El 90% son evangélicos. Es que le agarramos con los católicos. Pobre, los católicos ya casi ni juegan. De última me enojo con la curia católica, que ya son... Pero la gente que va a la iglesia católica, a ver, pongamos las cosas sobre la mesa. Es gente que tiene buena intención. Está buscando a Dios de verdad. Oiga, no seamos tan hipócritas. Simplemente no conoce la guerra espiritual. Ellos no conocen de la reina del cielo, de que María es una manifestación de una Jezabel de las Escrituras y todo eso. No, esos se van a ir al infierno. Hemos empoderado la palabra evangélico. Sé que es una palabra dura para algunos que están nuevos acá. Y sé que esta es una palabra que muchos estaban orando y estaban diciendo, Señor, me tengo que quedar, me tengo que ir. Y van a salir de acá y van a decir, ya el Señor me respondió con esta blasfemia que he escuchado. Amén. Es que sabe, todos creemos que escuchamos al Espíritu Santo. Usted se sorprendería. Usted mire de nuevo la película de Jesús, cualquiera de su forma, cuando Él se enfrenta a los fariseos. Ellos creían que estaban obedeciendo la voz de Dios. El otro día veíamos con Luciana El Hijo de Dios. Muy bonita la película. Y se muestra donde Él está orando, pero al mismo tiempo están orando los sacerdotes y al mismo tiempo está orando Pilato y la esposa. Y cada uno ora a Dios a su forma. Y todos creen que están orándole a Dios. Yo digo, ¿de verdad no nos damos cuenta que muchas veces somos aquellos que hubiéramos matado a Jesús? Estamos tomando la misma actitud farisaica. Me voy al libro de Romanos, capítulo 8. Si todavía está conectado, quiero bendecir la vida de Jeremías y Lucila, que están en Estados Unidos, nos estaban mirando. Dense vuelta y denle un saludo ahí si los están mirando. Los amamos, los extrañamos. Hoy no tenía quien me consiguiera el fibrón, Jere, pero bueno, conseguí un reemplazante. Me estoy quedando sin batería y nadie se me acercó, Jere. No, mentira, me queda batería. Dice así Romanos 8, capítulo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es un pasaje que hemos utilizado muchas veces y que muchas veces lo pusimos hasta como pretexto para hacernos creer que si algo malo nos estaba pasando, nos iba a pasar lo bueno en función de lo malo que nos pasaba. Es decir, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? Me estoy muriendo, pero me va a ayudar a bien. Sí, te va a ayudar a bien porque va a ir con el Padre. Pero necesitamos entender a qué se refiere el pasaje. Porque este pasaje está muy relacionado o enlazado con muchas expresiones que dejan los apóstoles en las Escrituras. Yo vuelvo a decir lo mismo porque quiero que vuelva a quedar bien claro. Estoy en contra de la lectura de la Biblia de forma analítica.
No estoy en contra para nada. Yo soy una persona que lee mucho la Escritura, pero busco leerla a la luz del Espíritu Santo. Y para eso paso mucho tiempo tratando de quedarme quieto, callado, tratando de oír lo que el Espíritu me habla. Casi todo lo que yo les hablo a ustedes no lo leo en ningún libro. Son directamente revelaciones que percibo que el Espíritu me va abriendo y va trayendo versículos. Yo he estudiado las Escrituras desde que era pequeño y doy garantía delante de Dios que es la más grande inversión que vos podés hacer de vida. Yo tenía una Biblia chiquitita, todavía la tengo hasta el día de hoy, una Biblia muy chiquitita, un Nuevo Testamento que estaba escrito de arriba abajo. O sea, nunca iría en contra de las Escrituras, pero tampoco le haría decir a las Escrituras algo que no dicen. Y algo que la Biblia no dice, es que no hay nada que vos puedas decir que no esté en la Biblia. Eso es mentira. Hay un solo pasaje que hace referencia a todo aquel que le agregara una jota, una tilde a cualquiera de estas palabras que yo les digo, sea anatema. Pero eso se refiere en el libro de Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, porque está cerrando una revelación que está recibiendo Juan. Entonces los que hacen escatología del libro de Apocalipsis, yo les recordaría esta palabra. Si agregás una jota, una tilde de lo que se está manifestando, te sea dado por anatema. Porque en el momento en el que se suelta esa palabra, no estaba el canon. El canon bíblico aparece 600 años después, completo. Y si vos te enteraras cómo se formó el canon bíblico, le sospecharías mucho a la manera en que la Biblia que tenemos hoy. Le sospecharías mucho. Entonces cuando una persona me habla acerca de, no le sospecharías a los hombres, pero Dios, que es Dios sobre todas las cosas, porque tiene un propósito eterno, aún lo que el hombre decidió utilizar, eso va a utilizar Dios. O sea, si el hombre le pone 5 piedras, él va a hacer un imperio con las 5 piedras de David. Si Moisés tiene una vara, Dios con esa vara va a abrir va a abrir mares, va a dar camino en el desierto, va a hacer todo lo que tenga que hacer. Y si el hombre dijo, vamos a utilizar estas palabras para escuchar tu voz, el Señor dice, voy a hablar a través de esas palabras. Así que no es que tengas un canon equivocado. Solo te quiero enseñar que ignorar las Escrituras también te hace caer en pecado. Así que te es necesario estudiarlas, pero nunca las pongas por sobre la voz del Espíritu Santo. Leer las Escrituras a oscuras es leerlas sin la voz del Espíritu Santo, es leerlas a la razón de la mente humana. Y la mente humana tiene sabiduría caída. Empecemos por el comienzo de que el hombre analiza la Biblia en relación al tiempo y al espacio. Entonces nunca va a poder comprender que Dios trasciende tiempo y espacio. Pero todos los análisis que vos tenés de las Escrituras se fundamentan en tiempo y espacio. Quiero explicarles este pasaje de Romanos capítulo 8, del 28 al 30. Oiga, vuelva a ver este mensaje después. Mírelo en internet, mírelo tranquilo. Sé que estoy tirando mucha información. Mírelo tranquilo. Vieron que yo a veces suelto palabras suaves, de motivación, de ánimo, de salidas, pero hoy le estoy tirando un bife de chorizo a la parrilla. Fue una muy mala idea dar ese ejemplo. Y voy a tomar agüita porque... Ok. Esta es una palabra que usted tiene que abrazar en su vida porque es una palabra rectora. Hay muchas palabras en su vida, pero hay palabras que son rectoras. Esta debiera ser una palabra rectora. Propósito eterno. Según Romanos 8, del 28 al 30, primero tenemos por un lado amar a Dios y sabemos que a los que aman a Dios, tenemos en primer lugar amar a Dios. Esta es la base de nuestra relación con Dios. No es una relación basada en nuestra necesidad, ¿ve? Esta es una relación basada en la necesidad. Si recibí a Cristo Jesús, te voy a dar salvación. Si recibí a Cristo Jesús, te voy a dar seguridad. En Cristo Jesús, tu familia está salva. En Cristo Jesús. Eso está bien para la gente que tiene hambre, para la gente que tiene sed, para la gente que tiene problemas. Eso está bien para una persona que llega a la iglesia y dice, estoy destruido, no puedo más. Vení, sentate, te vamos a ministrar, el Señor te ama. O sea, primero le vamos a mostrar el amor de Dios. Gloria a Dios, perfecto. La persona recibe el amor de Dios. Es restaurada, es sanada. Ahora esa persona tiene que aprender a amar a Dios. Porque si solamente se queda con esa restauración, esa persona carece de propósito eterno. Esa persona se queda en la caída, es decir, se separó del amor de Dios. Permite que Dios le ame, pero no ama a Dios. Ama a Dios por debajo de lo que se ama a sí mismo.
Entonces esa persona va a permanecer continuamente en una relación con Dios de provisión. Es decir, Señor dame, Señor dame, Señor dame, Señor dame. Son personas que vos te vas a encontrar que en la adoración, en vez de estar así, están así. ¿Se entiende la diferencia? Señor dame. Recibo, recibo, recibo. No recibas, dale. No recibas solamente, dale, dale más. Cuando alguien está esperando ser aprobado, no está interesado en el que le aprueba, está interesado en el beneficio de la aprobación. Cuando basamos nuestra relación con Dios en reglas, normas, leyes que buscan salir aceptados, aprobados, bendecidos, es porque aún la relación está basada en nuestra necesidad, está basada en nosotros mismos. ¿Saben? Yo soy una persona que cree en lo sobrenatural, cree absolutamente en la voz profética del Espíritu Santo. Pero yo tengo que reconocer que muchas veces no le oigo como es. Ahora, eso a mí no me da miedo delante de Dios. No le tengo miedo a Dios en esto. Yo le tengo miedo a Dios si yo me separara del amor que yo le tengo a Él. Pero si un hijo me está entendiendo mal lo que yo le estoy hablando, mi hijo no puede estar con miedo, porque no me haya entendido bien. Entonces yo voy aprendiendo. Hay personas que se han enojado con nosotros porque hemos dicho cosas que no se han cumplido o que no se han manifestado. Está bien, lo entiendo a la luz de que probablemente le hayamos tomado decisiones en función de una palabra. Ok, me hago responsable por eso. Pero de ahí a decir, el Señor te va a castigar, sos anatema, no sos un siervo de Dios, eso es mentira. Porque cualquiera de nosotros, muchísimas veces en nuestra vida, hemos creído recibir palabras de Dios y no se han cumplido. Pablo lo declara bien, en parte vemos y en parte profetizamos. Entonces alguien me dirá, pero ¿y entonces cómo sabemos cuando alguien está haciendo lo correcto o no? Porque es el Espíritu el que da testimonio, es la paz de Dios la que viene de dentro tuyo. ¿Y qué pasa si me equivoco? Ahí aparece la gracia de Dios. Si te estás equivocando, viene la gracia, no estamos alabando la gracia de Dios. O vos te pensás que todo lo que hacemos está bien. Mira, este modelo que tenemos acá es un modelo griego. Lo utilizaron los griegos para los anfiteatros, para que uno hablara y los demás escucharan. ¿Cuándo vamos a cambiar esto? Cuando el Señor nos dé la fe para poder hacerlo. ¿Me va entendiendo dónde estamos yendo? O sea, los errores no nos marcan un calificativo para Dios. Ahora, si vos desarrollás una vida en la cual tu forma de relacionarte con Dios tiene que ver con obras, es decir, lo que yo hago es lo que me define delante de Dios, entonces todavía estás en un periodo donde te relacionás con Dios para que Él te apruebe, para que Él te dé amor o seguridad. Todavía estás en un periodo de reconstrucción. Yo estoy pensando tanto en esto, con todos los pastores con los que trabajamos, los líderes, estamos pensando tanto en esto, que a veces cometemos errores acá, pero que el Señor, según lo que dice Romanos 8, 28 al 30, si nos equivocamos, escuche lo que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, yo le amo a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si me equivoco, ¿saben lo que va a hacer Dios? Va a bendecirnos. ¿Por qué? Porque soy llamado para un propósito de Él. Eso fue lo que le pasó a David. David se equivocaba y Dios lo respaldaba. David había censado al pueblo, es decir, le había quitado al pueblo, le había dado al pueblo la esperanza de que por el número iban a vencer a sus enemigos y le había quitado al pueblo la gloria a Dios, es decir, Dios era el que le estaba dando la victoria, pero a David se le ocurrió ver cuántos eran para ver en cuánto superaban a sus enemigos. Y Dios le dice, por causa de este pecado, elegí qué castigo vas a recibir. Y David le dice, Señor, pero yo pequé, castigame a mí. Y él le dice, a vos no te voy a tocar, porque vos me sos lámpara encendida para Israel. Sos el único que me oye, sos el único que está tratando de cumplir mi propósito. Te equivocaste mal. Te equivocaste con Betsabé, te equivocaste con cayendo en adulterio, te equivocaste mal. Pero ¿sabés qué? Por amor de vos, lo mismo. Voy a construir mi templo de tu herencia. Y no era Salomón, era Cristo el descendiente, el hijo de David. Él era el que iba a levantar el templo. Entonces, tenemos por un lado amar a Dios. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, todo lo que a vos te pase en tu vida se va a volver en bendición. Cometiste un error, pero lo hiciste por amor de Dios, no estás cometiendo... A ver, si despiadadamente decidís pecar, entonces estás categorizado por Hebreos 10:26. Aquellos que habiendo conocido la benignidad del Señor aún deciden en caer en el pecado, no les queda más expectación que una horrenda expectación del juicio, dice. Un juicio por venir.
Pero si vos por amor a Dios, por eso es que yo no me levanto contra pastores que creen plenamente en lo que están haciendo. Hay pastores que son preciosos, que no pueden ver lo que hacemos. Es más, hasta podrían decir, yo creo que eso no viene de Dios. Podrían llegar a decirlo. Y aún así no me enojaría con ellos. Porque tienen una plena convicción. A los que aman a Dios. Pero la consigna es el amor a Dios. La segunda variante que podemos encontrar en este pasaje es que los que aman a Dios son llamados según su propósito. Voy a volver a leer. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto significa los que son conforme al propósito de Dios son llamados. Yo te llamo con un propósito. Usted fue llamado por Dios con un propósito. ¿Un propósito suyo? No. Un propósito de Dios. Mentira de John Wesley. Dios no tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito Él y va a utilizar tu vida. ¿Se entiende la diferencia? Entiendo lo que quiso decir John Wesley. No lo voy a jugar a John Wesley, justamente. Un maestro de la palabra, un evangelista tremendo. Pero estoy tratando de decir que se malentendió un mensaje que él dio. Él dijo, Dios tiene un propósito con tu vida. Y la gente empezó a decir, ay, soy especial, soy especial, soy especial. No, está bien, sos especial, pero no es tu vida la que tiene un propósito. Entonces viene la persona y le dice, pastor, me tengo que ir a la congregación porque Dios tiene un propósito con mi vida. No entendiste nada. El propósito que Dios tiene con tu vida es que cuides tu familia, cuides tus hijos, que seas una persona honorable en la sociedad, que trabajes, que cumplas el rol por el cual Dios te pone en la sociedad. No, pero es que yo soy una persona ministerial. Bueno, ministerial trabajé en la congregación, porque todo lo que es ministerial, yo lo hago por medio de mi congregación. Yo no lo hago de forma individual. No existen los ministerios individuales. Por lo menos, eso es lo que manifiesta las Escrituras. Podés inventar un modelo nuevo. El Espíritu Santo me habló. No te voy a juzgar, pero que el Señor te juzgue según tu corazón. Alguno me dirá, bueno, pero es fácil decir el Espíritu Santo me habló y cada uno hace lo que quiere. Es que cada uno hace lo que quiere siempre. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, bajo autoridad o sin autoridad. Cada uno hace lo que quiere siempre. Por eso es que el Señor toma esa palabra para él. Me voy al verso 29. Porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció. Hey, Dios te conoció antes. ¿De qué? Antes de haberte creado, Él te conoció. Roger, te conoció antes de haberte creado. Ese, David, te creó antes de haberte creado. Y vos decís, ¿cómo me conoció? Bueno, esa es la parte donde los que leen la Escritura la leen en una consonancia de tiempo y espacio. ¿Cómo Dios me puede haber conocido si después me creó? Entonces te hacen análisis que funcionan para el hombre, no funcionan para Dios. A los que antes conoció. Te conoce, ve cómo vas a hacer, te predestina. ¿Para qué te predestina? Escucha, ¿para qué te predestina? Y acá viene el propósito eterno. Te predestina, esto es antes te conoce. El hombre todavía no había caído. Todavía no había pasado esto. Acá hay una predestinación eterna. Te predestina, ¿para qué? Y ahí te dice, para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Él te predestina para esto. Él te predestina desde la eternidad para ser Cristo. Oiga, pero Cristo es uno, Cristo está en usted. Cristo vive en usted, su vida se tiene que manifestar en su vida. Esa es la predestinación que usted tiene, eso no tiene que ver con la caída. Cuando usted empieza a vivir esa eternidad, ya no tiene problemas con eso es buscar el reino, eso es el reino de Dios, es el gobierno de Dios. El reino de Dios no es un gran trono y un montón de personas que te sirven, calles doradas y cuestiones por el estilo, eso puede ser la Jerusalén. Pero el reino de Dios es el gobierno de Dios. Cuando Cristo se expresa, imaginemos, vamos a hacer una exageración, vamos a hacer un teatro, vamos a hacer de cuenta que Cristo me posee. Cristo no nos posee, nosotros le entregamos voluntariamente, es lo mismo que Él hizo en la cruz. Él se entrega voluntariamente y Él resucita. Bien, Cristo no nos puede poseer, nosotros le tenemos que entregar voluntariamente nuestra vida. Pero hagamos de cuenta que me posee, entonces yo, y soy Cristo. Y voy caminando por la vida, cuando ya soy Cristo,
mirando las cosas de otro lugar. Ya no, si soy Cristo, ya no estoy diciendo, ay Señor, me abandonaron cuando era chico, me pegaron, me lastimaron, me hicieron tantas cosas, yo necesito tu restauración. Ya soy Cristo, ya morí. O sea, Cristo en mí dice, ya vencí la muerte. Lo mira el diablo y le dice, ¿qué te pasa? ¿Otra vez querés que te pegue una paliza? Ese es Cristo en mí. La consumación estoy hablando. Entonces, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Voy caminando por la calle y voy mirando las potestades espirituales, la ciudad debajo de la tierra, los seres humanos. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Jesús hizo guerra espiritual e hizo, cuando Jesús estaba en la tempestad, cuando Él confronta la tempestad, ¿quién te pensás que confrontó? Vamos por el mar, le dice, pero maestro, se viene tormenta, vamos por acá, te digo. Y se tiró a dormir. Oiga, se tiró a dormir de verdad. Si se fue a dormir, se metió en el espíritu. Él se fue a confrontar algo. Se levanta una tormenta. ¡Calla! Se sintió el otro. ¡Au, au, au, au! ¡Enmudece! Nosotros, Cristo en nosotros. Cristo quiere. Entonces empezamos a pelear con Cristo dentro nuestro. No, que Jesús, viste que en el momento de soy Cristo, soy yo, soy Cristo, soy yo, soy Cristo, soy yo. Entonces vamos peleando, ¿no? Veo un auto, soy Cristo, no necesito nada de este mundo. Soy yo, ay, es que sí, por favor, Señor, dame ese auto. Es eso. No lo necesito, la verdad que tengo tarjeta, por favor, Señor, dame ese auto. Y empezamos a pelear en nuestra vida de esta forma. Entonces, me sigue, ¿no? El propósito eterno tiene que ver con ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Capaz que esto lo tuve que haber dado en una escuela más que en una. Me voy a Efesios capítulo 1. He predicado de esto. Voy a dejar inconclusa la enseñanza de Romanos 8, 28 al 30. Digo inconclusa porque ya lo he explicado otras veces. Podría seguir explicándote que, cortito te lo explico para cerrarlo, para no dejarlo tan crudo. A los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen. Y a los que predestinó, es decir, a los que predestinó para que fueran hechos conforme a su imagen, lo llama. ¿Lo llama para qué? Ahí viene el verso 28. Lo llama porque tiene un propósito. Él tiene un propósito. ¿Con quién? Con Cristo. No con vos, con Cristo. Voy de nuevo. El verso 29 dice de que yo debo ser como Cristo. Dice que Él me predestina para ser conforme a su imagen. Debo ser Cristo, ¿ok? Después más adelante lo diría en Gálatas 2:20 que nosotros somos, que Cristo vive en nosotros. Y a los que predestina, es decir, a los que pide ser conforme a Cristo, lo llama. Hey, te predestiné, te llamo. ¿Para qué? Hey, Roger. Roger dice, sí, Señor. Roger, cuando oye la voz de Dios, cuando él oye la voz de Dios, se da vuelta y se descubre con necesidad. Señor, tengo miedo. Señor, tengo hambre. Señor, tengo ansiedad. Señor, y Dios va sanando todo eso. Tranquilo, yo te ayudo, tranquilo. Sí, yo sé que tenés todo eso. Vamos, sacate, está bien. ¿Y qué más tenés? Listo, pero vení, te llamo. Avanzá. ¿Por qué? Porque no estoy viendo a Roger. Roger ya murió. O sea, no lo estoy viendo a Roger, no me interesa a Roger, me interesa a Cristo. Yo te predestiné para ser como Cristo. Entonces estoy viendo en Roger a Cristo. Ahí vos tenés a Cristo. Si tenés a Cristo tenés que venir. ¿Por qué? Porque tengo un llamado. ¿Qué significa el llamado? Que hay un propósito con Cristo. Hay un propósito de Dios con el Cristo que se va a manifestar en tu vida. Dios tiene un propósito con Cristo que se manifiesta a través de tu vida. No tiene un propósito con Sebastián Palermo. Dios quiere que Sebastián Palermo deje de estorbarle. Él anhela, me pide por favor que deje de estorbarle. Dios tiene un propósito con Cristo que se manifiesta en mí. Entonces cuando Él se relaciona con Cristo, Él empieza a hablarme de los propósitos eternos. Tengo que hablar con vos, ¿de qué? De las potestades espirituales que están gobernando una ciudad que cuando yo la fundé no tenían nada que ver con lo que hoy es. Quiero hablar con vos sobre los asuntos que hacen al gobierno de este mundo, al gobierno de los diseños de los mundos. Hablar de esos asuntos, propósito eterno. Me voy a ir a Efesios capítulo 1. No sé cómo van a ser los líderes de puerta para dar esta palabra esta semana.
No, les voy a pasar toda la prédica, les voy a dar el escrito. Gracias, dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oigan, no con Cristo, en Cristo. Usted tiene que entender que Cristo no es una persona. Nosotros vemos así a Cristo, pero Cristo es un lugar. Que también se manifiesta a nosotros como persona, pero Cristo es un lugar. Es un ambiente. Es una persona, claro que es una persona, pero es un lugar y al mismo tiempo está en nosotros. ¿Usted vio la Matrix? ¿Vio Matrix, la película? Mire Matrix, mírela. Ay, le autorizo para verla. Es pecado, ¿pasa? ¿Qué pecado? Está hermosa la película. Mírela y empiece a entender. Mírela y después me dice qué paralelismo hacen todo esto. Es a la perfección el paralelismo. A la perfección. Y el elegido, Keanu Reeves, el elegido, es quien va a desinfectar la Matrix. Mírela, porque ya tiene como 20 años. Si no la vio, problema suyo. Él no es el elegido. Él se muere al final. No me importa. ¿Cristo se muere o no se muere? No, que quiero que la mire con un sentido profético. Quiero que entienda porque es muy gráfica. Es muy gráfica la película. Son muchas horas. Mírela en 3 fines de semana diferentes. Porque... Oiga, pastor, mis hijos no estudian por su culpa. Vamos a ver película, dice uno. Vamos a ver la Matrix, que dijo el pastor. Ah, cualquiera es lo mismo, se metió a ver cualquier película. No, mire, si la va a ver, mire la que yo le digo. No mire cualquiera, ¿sí? No pierda tiempo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. Nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo. Chupate esa mandarina, me decía mi abuela. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En amor. Habiéndonos predestinados para ser adoptados, escucha, hijos suyos por medio de Jesucristo, no por medio de Sebastián. Te conectás a Cristo y al estar por medio de Cristo, Dios te adopta, te incorpora, te vuelve a injertar. Volvemos a lo que siempre decimos, ya no somos nosotros, es Cristo. ¿La iglesia qué es? Cristo manifestado a través nuestro. Escuche, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Alabamos la gloria que tiene su gracia. ¿Cuál es su gracia? Hacernos aceptos en el amado. Ahora, si Dios te está diciendo, metete en Cristo, esa es mi gracia. La gracia de Dios con nosotros es meternos en Cristo. La gracia de Dios con nosotros no es que nos salvó. La gracia de Dios con nosotros es que nos metió en Cristo. Esa es su gracia, esa es la alabanza de su gracia. ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos acá. Seguimos relacionándonos con Dios desde la caída. Restaurame, llename, soportame, dame. Pero Él, por eso deshonramos y somos falsos testigos cuando nos movemos fuera de su gracia. ¿Qué es movernos fuera de su gracia? Cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios lo que Él ya nos entregó. No estamos reconociendo su gracia. Es como que mi hijo me viniera hoy y me dijera, papá, tengo que decir antes algo importante. ¿Qué? Yo necesito que vos me des una cama para dormir. Tengo necesidad de un lugar donde descansar. Yo siento que a veces no tengo con quién relacionarme, papá, y necesito comida. Te pido que me des comida, por favor. Ahora mi hijo se fue de mi casa. Mi hijo está dando vueltas hace muchos años por ahí. Entonces yo escucho que él me manda mensajes, papá, necesito una cama. ¿Por qué me has abandonado? Hijo, hay una cama para vos. Yo ya te proveí todas las cosas en esta casa, Cristo Jesús. Él es mi templo. Él me levantaría templo. La gente sigue expresando a Dios lo que no es cierto. Por eso estoy en contra de un sistema que te va a hacer levantar queja delante de Dios. Te voy a decir algo. A vos te da lo mismo que suba Cristina, que suba Macri, que suba Lavagna, que suba Lustó, que suba quien sea.
te va a dar igual porque vos estás conectado al reino de los cielos. Al resto de los mortales no, por eso tenemos que orar para que suba alguien justo. Que suba alguien justo. Por nosotros no, por nosotros no. A mí nunca me afectó quien estuviera en el gobierno, nunca. Estoy conectado a otro reino, o sea, mi presidente es otro. Yo recibo leyes de otro lado. No por esto estoy rompiendo leyes naturales, por favor, quiero que se entienda. A César lo que es de César, pero le doy a Dios lo que es de Dios. Pertenezco a un reino superior. Así que deje de estar angustiado y conviértase en alguien que está mirando propósitos eternos de Dios. Continúo. Oiga, le estoy dando una revelación que es para universitarios espirituales. Esta palabra es una palabra que muchas personas no la han oído en su vida. Continúo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El diablo no conoce cuál es la voluntad de Dios. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Todo lo que es Cristo que se manifieste y que se reúne en Él. Entonces una de las cosas que va a ocurrir, escuche, una de las cosas que va a ocurrir es que todavía sigue pasando el segundo día. ¿Qué es el segundo día? Dios sigue diciendo, se separen las aguas. El amor que tenés por el dinero pertenece al diablo. El diseño que tenés para tus ahorros pertenece al infierno. La forma de buscar tu salud pertenece al diablo. El Señor está separando aguas. Y Él está reuniendo los diseños originales en Cristo Jesús. No solo eso, sino que va a soltar palabras de revelación a todos nosotros para tiempos nuevos que vienen. Más adelante voy a explicar cómo funciona el árbol de la vida. O sea, cómo funciona. No pretendo explicar cómo funciona, pero ¿qué es muchas veces el árbol de la vida en relación a la sabiduría? A veces creemos que el lucero se quedó con toda la sabiduría de Dios. No, Él se quedó con una sabiduría para el tiempo en el cual estaba. Pero el árbol de la vida es el único que produce crecimiento de todas las cosas, incluso sabiduría. Él tiene una sabiduría vieja, el diablo. Tiene una sabiduría caída, una sabiduría que ya no sirve para el tiempo en el cual Dios se encuentra. Es como alguien que de repente te conoció hace 15 años atrás y dijera, yo lo conozco a tal persona. No, no me conoces. Me conociste en su momento, pero ya no me conocés, ya no tenés conocimiento de mí. Tenés conocimiento de lo que fui hace mucho tiempo atrás. Lo mismo le pasa a Lucero. Lucero cree que conoce a Dios, pero Lucero no sabe que Dios es vida y la vida se expande. Entonces Lucero en todo este tiempo ha perdido conocimiento de Dios, ya no sabe quién es ni lo que está haciendo. Porque se salió. Esa es la sabiduría que Él le provee al mundo. Y esa es la sabiduría que muchos que son cristianos tratan de copiar. Entonces dicen, ay, oremos por los médicos, oremos por... Está bien, orémoslo para restaurar esto, pero escuche, empecemos a mirar los propósitos eternos de Dios, reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso como casa le estamos preguntando ese tiempo a Dios, ¿cuáles son los diseños de la salud, Señor? Yo he resignado mi carrera profesional por amor de Cristo. Yo en la profesión de la psiquiatría era una persona muy conocida, muy afamada dentro de la ciudad y me estaba yendo muy bien en un montón de lados. Los laboratorios venían, me buscaban, clientes, pacientela se le llama, pero tenían que hacer turno de 2 meses para poder sacar un turno conmigo. Pero por amor del Evangelio de Cristo, tuve que empezar a reconocer que había muchas cosas que no tenían que ver con el Evangelio de Dios. Entonces me encontraba diciéndole a la gente el día domingo que buscara a Cristo y en la semana le daba un alprazolam para que pudiera calmar la ansiedad. ¿Es pecado eso, pastor? No, pero trataba de devolverle a las personas a un diseño caído. Entonces, si yo quiero ser de alguna manera un pionero o alguien que esté dispuesto a que Cristo se manifieste en él para traer diseños del propósito eterno, me tocaba hacer mis propios sacrificios. Y presenté a Isaac. Y el Isaac mío era mi conocimiento, el doctor, la especialidad, la fama. Por supuesto que el Señor me dotó de sabiduría y de revelación para entrar en ámbitos de conocimiento que nos permitió expandirnos mucho más de lo que antes estaba expandido. Pero eso fue por gracia. Entonces hoy de todo el mundo nos buscan, nos consultan para resolver conflictos. Y no viene por una cuestión de la sabiduría humana, la sabiduría médica, sino que viene por una cuestión de sabiduría, de revelación, propósito eterno. Ahora Dios tiene en tu vida propósitos eternos de Él, propósitos de Él que son eternos y están dentro tuyo porque vos estás en Cristo y Cristo está en ti. Entonces te pasás toda la vida buscando cómo Dios puede resolver conflictos de dinero,
Pero Dios quiere darte cuáles son los diseños de la administración y quiere mostrarte cómo Él hoy está administrando los cielos. Y quiere mostrarte cómo Él hoy ve el arte y quiere mostrarte cómo Él hoy ve la educación y la enseñanza y quiere mostrarte diseños que hacen a la eternidad. Y nosotros seguimos copiando modelos del mundo, modelos caídos y tratamos de resolver cosas desde una caída. Y te pasas toda la vida buscando cómo tener una casa, cómo tener un auto, cómo tener un mejor sueldito. Y Dios estaba esperando que vos fueras puerta para traer los diseños que Él tenía de la eternidad, porque eso es Cristo. Entonces, si usted me pregunta a mí, oiga, pastor, ¿cuál es su ministerio? Eso me decía Luciano el otro día. ¿Cuál diría que es nuestro enfoque? Bien claro. Mira, es muy claro. Como casa nos dedicamos a la salud. Tratamos de que las personas puedan restablecer el carácter delante de Dios. A nivel apostólico trabajamos territorialmente, buscamos que cada región vuelva a los diseños originales de Dios. Pero como ministerio personal con Luciana, nosotros potenciamos a las personas para que puedan desarrollar su identidad en Cristo. Es decir, mi mayor anhelo es que Ezequiel no se quede al lado mío. Yo quiero que Ezequiel salga por las naciones manifestando lo que Dios le puso a él. Está pasando un tiempo conmigo y su esposa pasan un tiempo con nosotros. Pero no queremos que eso sea así de forma continua. Queremos enviarlo como lo enviamos a Jere, como lo enviamos a Juan, como lo enviamos a Pablo. Como vamos a enviar a otros también, porque justamente lo que estamos anhelando es que las personas se desarrollen en su identidad. Hay algo que Dios pone en tu vida que tiene que ver con un propósito eterno y lo estás tapando porque todavía estás metido en el pozo de la provisión. ¿Cómo cambio eso? ¿Cómo volvemos a ese lugar? Reconociendo la gracia de Dios, reconociendo la provisión que viene de parte de Dios. Cristo ya te fue provisto, o sea, ya deja de estar esperando que Dios te provea de todas estas cosas. Es que no lo veo, entonces deja que no se vea. Sé humilde al tiempo que estás viviendo. Es que todavía no tengo mi propia casa, pastor, yo todavía no terminé de pagar la mía y todavía no la terminé de construir. No me estoy muriendo por eso. Es que todavía no pude cambiar el auto, pastor, tengo un auto viejito. Y bueno, está bien, yo estuve con un auto, con una Renauleta, arrancamos, después tuve un auto que se rompía cada rato. Viví el tiempo que te toque vivir, pero sin queja, agradeciendo a Dios su provisión, agradeciendo a Dios donde Él te instituyó, donde Él te posicionó, porque no fuiste establecido en lugares de caída, no fuiste establecido para que otra vez vuelvas a hablar de los rudimentos del Evangelio, no fuiste levantado por Cristo para estar hablando otra vez de tus necesidades, porque ya fuiste presentado en Cristo Jesús delante del Padre, fuiste presentado en Él. Fíjate, sigue hablando, ¿no? Sigue hablando la Escritura. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Más adelante, Efesios capítulo 3, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mira, este es el evangelio de Pablo. Él anunciaba las inescrutables riquezas de Cristo. Él no anunciaba solamente que Cristo había resucitado de los muertos y estaba a la diestra del Padre. Él no le decía a la gente solamente que Cristo te podía dar salud, sanidad, salvación y hacía un evento para motivar a los jóvenes a salir adelante. No, Señor, Él hablaba de la inescrutable riqueza de Cristo Jesús. Las riquezas de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Él habla de esto. ¿Por qué? Porque lo dice más adelante. Para que la multiforme sabiduría, dice... Verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Cuál es la forma en la que Dios va a administrar el misterio? Que fue escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza y por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayen. Hermanos, todo lo que estamos viviendo tiene que ver con algo que es mucho más grande que nosotros mismos. Cuando perdés de vista el propósito eterno, te focalizás en algo que tiene que ver con tu deseo, tu necesidad.
Yo me pasé mucho tiempo hasta discutiendo adentro mío porque tenía necesidad de explicaciones. Tenía necesidad de discutir todo. Claro, en realidad eran mis miedos los que hablaban. El diseño de Dios tiene que ver con una eternidad. Te invita a formar parte de un propósito que trasciende. Ese propósito no está en vos, está en Cristo dentro tuyo. A la luz de esto, ¿qué problema estás teniendo? A la luz de esto, ¿qué problema estás teniendo? Viví el sufrimiento que tengas que vivir, pero sé humilde para obedecer a Dios y corregir lo que estés haciendo mal. Es que no avanzo económicamente. Y bueno, hermano, no avanzarás. Habrá cosas que tendrás que corregir. Y capaz que en vez de vivir con 1.000 pesos por día, te tocará vivir con 100 pesos por día. ¿Y cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Glorifica a Dios y agradecerle por esos 100 pesos. O agradecerle a Dios porque alguien te trajo una ofrenda. Pero sin queja. Sino con una actitud de entendimiento sobre lo que estamos viviendo. Hay una eternidad delante de nosotros. Hay un Cristo vivo que ya venció la muerte. Hay un diseño que fue puesto en Cristo Jesús para que se manifieste en nosotros. Por eso esta casa habla tanto de la eternidad, habla tanto de los diseños eternos de Dios. Hablamos de las potestades, principados. Nosotros trabajamos con ángeles. Eso es bíblico. ¿Por qué le tenemos miedo a los enviados de Dios? Si usted va a hacer angeología y se va a poner a adorarle, ya es un problema suyo, pero con ese concepto ni siquiera podemos hablar de los hermanos, a los cuales también idolatramos muchas veces. ¿O me van a decir que no idolatramos a los hermanos y a los pastores? A mí hay personas que me han tratado con cierta idolatría. Entonces no tengamos miedo de los diseños de Dios. Estamos mirando lugares. ¿Saben? Mi casa, cuando la que tenemos ahora, es la casa más al sur de la ciudad. O sea, la primera casa del sur es la nuestra. Ahí tuve una línea del sur, la primera casa del sur es la nuestra. Después de nuestra casa no hay nada. Es decir, está el valle, no sé valle de qué, pero ahí está. Sí, es el límite de Córdoba, ¿no? Por eso estoy diciendo. O sea, allá estoy yo. Entonces cuando viene una tormenta sur, yo salgo de afuera y digo, así que venís para acá. Guardián de la ciudad. Oiga, qué creído que este patrón. Usted crea lo que quiera, yo sé cuál es mi posición. Cuando fueron apóstoles a casa, profetas, pero en realidad eran amigos, Fernando, Andrés, algunos pastores de Transformación Argentina, fueron por primera vez, les hicimos un asado, los sentamos, y Fernando hace una oración muy linda, dice, Señor, que esta casa sea una casa de descanso para tus ángeles. Y en el momento tuve visiones. Y en esa visión veía ángeles que veían de región sur y que venían cansados y que se quedaban en casa a escuchar la adoración de nosotros. Y que por medio de esa adoración ellos volvían a levantar fe, se renovaban. Hoy usted me dirá, pastor, no hable pavada, crea lo que quiera. Pero la Biblia habla a un Daniel que orando se le presenta un ángel y le dice, estuve luchando, no pude venir antes. No pretendo de que hagamos una teología de esto, porque volvemos a lo mismo, conocimiento, razón, es cierto, no es cierto, estamos bien, estamos mal. Es que yo creo que los diseños que Dios tiene con nosotros trascienden a nosotros. Entonces, ¿saben qué? A veces estamos por discutir con Luciana y le digo, no discutamos, hay ángeles. Hay ángeles mirando. No podemos deshonrar a Dios de esta forma. A veces nos olvidamos los ángeles, no discutimos lo mismo, pero se lo he dicho. A veces soltamos palabras y le digo, no digas eso. O yo mismo me he callado, digo, hay ángeles. Ellos vienen muchas veces para observar. Oiga, ¿de dónde saca? De la Escritura continuamente. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ellos se presentan. Dice Pablo que son ministros que vienen a ayudarnos, son siervos de Dios que vienen a ayudarnos en la obra. Entonces muchas veces me va a escuchar a mí decir a los ángeles pregoneros, lleven esta palabra. Lleven esta palabra. Usted me va a decir, pero ellos no están a tu servicio, están al servicio de Cristo. ¿Y quién se cree que está hablando a través mío?
¿Quién se cree que habla a través tuyo? Yo te voy a decir una cosa. El día que Sebastián Palermo le hable a un ángel, le va a cortar la cabeza ese ángel. No, me va a mirar y me va a decir, a Cristo lo conozco, pero vos quién soy, me va a saltar con toda. Pero cuando le hablo de parte de Cristo, si estoy hablando, el ángel sabe, conoce el código de Dios. No lo podés charlar. Así que tranquilo. Si es fantasía tuya, no te va a dar bolilla. Pero si viene de Dios la palabra, te va a obedecer. ¿Por qué planteo esto? Porque nuestra casa es una casa que está hablando continuamente del propósito eterno de Dios. Entonces usted nos va a escuchar hablar de intercesión territorial, de cosas que todavía tenemos que hacer en la tierra. Pero Cristo ya hizo todo, sí, pero aún está reuniendo todas las cosas debajo de su pie. Y para eso está usando su cuerpo. Su cuerpo es la iglesia. Él todavía lo está haciendo por su cuerpo. Su cuerpo todavía está en la tierra. Se llama iglesia. No es Sebastián Palermo nuevamente, iglesia evangélica. No, es Cristo. ¿Lo cree?